Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos ustedes. Hoy estamos en el episodio 11 de este podcast Hagamos una Reforma. Este podcast que nació para dar fundamento, orientación y explicación al proceso de pasar de ser una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casa en este año 2024. En este podcast estoy explicándote personalmente y ahora usando a conferencistas que hablan del mismo tema para explicar cómo ir de una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas esparcidas estratégicamente en toda la ciudad y en toda la región. Como te digo siempre, no estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir los principios bíblicos históricos de la iglesia primitiva, interpretarlos para nuestro tiempo y hacer los ajustes necesarios para volver a la manera de Cristo y los apóstoles. Este podcast de hoy trata un tema muy interesante. El título es Pequeñas Iglesias, Gran Impacto. Fue dado en una conferencia de la Comunidad de Reforma del Nuevo Testamento, que es una comunidad de enseñanza para líderes de iglesias pequeñas que trabajan en reformar la iglesia de hoy según las prácticas de la iglesia del Nuevo Testamento. Esta conferencia fue dada en Santo Domingo por el pastor Stephen Atkerson. Él es un pastor y maestro que ayuda a líderes, pastores y misioneros a redescubrir estrategias simples de crecimiento dadas por Cristo a los apóstoles y estos a la iglesia para poder ajustar la práctica y la vida de la iglesia al modelo de Cristo y los apóstoles. Y esto lo ha hecho por más de 30 años, trabajando en el continente asiático, en América, Europa y África. La traducción es de Antonio Salgado y ya vamos a empezar con el tema de hoy, pequeñas iglesias y gran impacto. Ayer tuvimos unos problemas con el proyector y la computadora y no pude mostrar las fotos de las casas en esos tiempos de la iglesia primitiva. Esta noche tenemos todo preparado para poder enseñar eso. También anoche estamos hablando acerca de la iglesia. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que los autores de las cartas en el Nuevo Testamento hablan de la iglesia, no debemos pensar en un edificio, en un templo, sino el grupo de hermanos, la congregación, es a eso que se refiere. En esos tiempos, la iglesia era solamente en los hogares de las personas. Ellos no tenían templos, eso no se construyó por muchos años, sino las iglesias siempre eran en los hogares, en las primeras iglesias. Y eso significa que todas las iglesias eran más pequeñas, eran más o menos como este tamaño, no como las mega iglesias que vemos hoy en día. Entonces, cuando leemos Efesios, Colosenses, todas estas cartas que fueron escritos a estas iglesias, eran a iglesias, grupos de hermanos como este que estaban reuniéndose en el hogar de uno de los hermanos. Y las relaciones que vemos en el Nuevo Testamento, los mandamientos de los unos a los otros, eso se puede practicar mucho más fácil en un grupo de este tamaño que en un grupo más grande. ¿Quién aquí sabe en el libro de Hechos, en el aposento, cuántos cristianos estaban reunidos ahí? ¿Quién sabe? 120. Muy bien, 120, eran 120 hermanos ahí. Entonces sabemos que una iglesia de las iglesias primitivas en ese tiempo tenía más o menos, podía llegar a ese número, 100, 120.
Y sabemos que en esos tiempos los hogares allá en Roma eran más grandes de nuestros hogares porque podían reunir 100 personas en una casa. So we have this wonderful building. Y gracias a Dios tenemos este templo hermoso y podemos tener esta reunión aquí, pero es porque nuestros hogares hoy en día no son tan grandes como eran en aquel tiempo. The lesson here is not that we have to have. Y la lección aquí no es necesariamente que la iglesia debe reunirse en un hogar, sino el énfasis es que la iglesia funciona mejor por diseño de Dios en un grupo pequeño que en un grupo grande. I'll show you some scripture and we'll look. Vamos a ver algunos versos en la Biblia y después también les quiero mostrar unas fotos aquí. Okay, now this. Vamos a leer a Romanos capítulo 16. Vamos a leer eso y ver dónde es que se estaba reuniendo esta iglesia. Romanos 16 de 3 a 5. La palabra de Dios dice así. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. So here Paul is greeting. Aquí Pablo está saludando a estos hermanos, a esta iglesia que se reunía en la casa de estos hermanos. Now this is a photograph of Ahora, aquí vemos una foto de un hogar actual en Roma del primer siglo. you might have heard of Mount. Allá en Roma había un volcán que explotó en el primer siglo And the cities of Pompeii. y las casas, las ciudades que estaban ahí cerca fueron enterradas con toda la ceniza de esa explosión y eso preservó muchos de los edificios que estaban ahí hasta el día de hoy. Every Roman home had a room called a. Todos los hogares en Roma eran así y tenían un lugar que se llamaba un atrio, que tenía un espacio abierto arriba y también algo como una piscina ahí para que caiga el agua. Si caía lluvia, caía ahí adentro y no en el resto de la casa. Do you have a room this big in your home? ¿Ustedes tienen un espacio de este tamaño en su hogar? No. 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 So that's why. Por eso, hoy en día nosotros, para imitar la iglesia primitiva, tal vez no es mejor nosotros estar en un hogar, porque los hogares hoy en día son más pequeños. Necesitamos un espacio un poquito más grande, como este templo. Let's look at another verse. En Colosenses 4:15, Pablo dice, dar mis saludos a Ninfa y la iglesia que está en su casa. Otra vez más, vemos lo mismo. Okay, so there he's greeting. Aquí Pablo está saludando a esta hermana y la iglesia que tenía su congregación o tenía su reunión en la casa de esta hermana. This was in the city of Laodicea. Y esto es en la ciudad de Laodicea. That doesn't mean she was the pastor. Esto no significa que ella era la pastora de esta iglesia, solamente significa que era en su hogar que se reunía la iglesia. Okay, here's another example. En Filemón dice Pablo a Filemón, nuestro querido colaborador, y la iglesia en su casa. So again, he had a church in his home. Otra vez más, vemos otra iglesia, de la misma manera tenía su reunión en la casa de un hermano. Now, Aquila and Priscilla. Aquila y Priscila tenían su casa, la iglesia de su casa en la ciudad de Roma. But before that, when they lived, Pero antes que ellos vivían en Roma, cuando estaban en Éfeso, también tenían una iglesia en su hogar. Encontramos eso en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 19. Dice, Aquila y Priscila, juntos con la iglesia que está en su casa, te enviamos un saludo en el Señor. so this is the pattern. Entonces es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Las iglesias eran en hogares y las reuniones siempre eran en un hogar o otro hogar, dependiendo. Now, this might be new information. Y tal vez esta es nueva información para muchos aquí, pero no es algo controversial, es una historia factual, es real, así fue en esos tiempos. We'll just read. By the way, here's En Santiago, en el contexto aquí, Santiago está diciendo a los hermanos que no deben tener preferencia de un hermano sobre otro hermano, al rico sobre el pobre. Y aquí mencionan, la palabra aquí para fusto en español es algo como que se pone delante de una sofá o una silla donde uno sube los pies para descansar. Y también da evidencia que esta iglesia también, la cual Santiago se refiere, era una iglesia en otro hogar. let me give you a few quotes from the Y esto es uno de los
eruditos o los profesionales en la historia de la iglesia una cita de uno de ellos. Aquí dice: los cristianos primitivos y sus iglesias, como eran pequeñas y no eran registradas o legal con el gobierno como religión, ellos se reunían en hogares. Hay evidencia extensiva de muchas ciudades mostrando que algunas de las casas eran modificados específicamente para reuniones de iglesias. Here is a typical Roman villa. Ahora es una villa o un hogar típico en aquellos tiempos en Roma. Now you'll notice there are no windows in the home. Why do you think that is? Te das cuenta que no hay ventanas en ese edificio. ¿Por qué creen que no hay ventanas? Burglary, to keep out burglars. Para que no entren los ladrones por las ventanas. Es por eso que no lo tenían. The windows were in these rooms. En vez de ventanas tenían una parte arriba del techo que era abierto para la circulación del aire. No tenían ventanas de los lados, sino en el techo. The typical home. Ahora cualquier hogar típico de este tamaño tenía negocios afuera, enfrente. La casa era adentro, pero enfrente tenían lugares, espacios que ellos alquilaban o rentaban para negocios. There was a hallway then in between. Y había un camino enfrente que entraba detrás de los negocios para entrar en la parte que es un atrio, la parte donde estaba la reunión de las iglesias. 30, 40 people could easily meet in an atrium. Fácilmente 30, 40 personas pueden tener una reunión ahí cómodos. Beyond the atrium was this. Y detrás de eso había otro lugar, otro espacio más grande que fácilmente podían reunirse 100 personas. Well, this is a professor at Spurgeon's College in London. Otra cita de un profesor en Londres dijo esto: el tema de la iglesia de Dios, sin duda, se debe mucho a la función de la iglesia, de la casa en la iglesia, desde el cristianismo primitivo, como un lugar de reunión y comunión. Here's another. Oh, that was kind of long. I tell you what, the scale. Otra vez más, eso nos ayuda, esa foto, ver básicamente el tamaño del atrio, de ese lugar donde se reunían las iglesias. Say, here's another Roman. Puedes ver que las iglesias en ese tiempo eran muy grandes, tenían mucho espacio. Here's the store. You see the man selling something at a window. Allá afuera en la esquina podemos ver que esa parte, ese espacio, no era parte del hogar, sino lo rentaban para un negocio. And you came down the hallway into the atrium. There's a little pool and there's the open roof. Y a la entrada estaba de ese lado y uno podía entrar al atrio de ese lado, y ahí eso empezaba la parte que era el hogar, el espacio de reunión. And then of course there's another big. Y toda esta parte de atrás también era parte del hogar, que muchas veces tenían como un jardín o muchas plantas sembradas. This man is a famous. Este hombre, esta cita, es un teólogo muy famoso, también de Londres, y él dice esto: la expresión en iglesia se refiere a la asamblea de creyentes. Nada sugiere, cuando leemos esto en las Escrituras, un edificio aparte, sino la idea de la iglesia representado como un edificio es totalmente extraño al Nuevo Testamento. Es decir, que todas las iglesias en el Nuevo Testamento eran en hogares, no en un templo aparte. And here's the floor plan of another. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo eran las casas por dentro en Roma en aquellos tiempos. Here's your hallway into the big atrium, Había el camino ahí, como todos, al atrio, and then you go down another hallway to the big. y después otro camino a un espacio más grande. Just why don't you read the first sentence right there, that first little bit. Por los primeros 2 siglos, la iglesia se reunía en grupos pequeños en los hogares de los miembros. And this is a Roman villa. Esta es una villa romana que fue reconstruido o remodelado, que se encontró en Inglaterra. Graydon Snyder is an archaeologist at. Este señor es un experto en el asunto de las iglesias primitivas, y él dijo esto. Dice que el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, comenzó como grupos pequeños en un hogar y permaneció así hasta el medio o el fin del 3er siglo. Es decir, más de 300 años siempre las iglesias eran en hogares. No hay evidencia de ningún otro lugar más grande antes de esos primeros 3 siglos. So according to this scholar, Entonces, según lo que dice este experto, ¿cuándo aparecieron los primeros templos, los primeros edificios que eran aparte, que no eran en hogares? ¿Cuándo aparecieron? Según lo que dice este hombre.
después del año 300. Pasaron desde la crucifixión de Jesús, más de 300 años, pasaron más de 300 años antes de se construyó el primer templo. So for 2 or 3 Entonces sabemos que por 2 o 3 siglos ellos continuaban siempre teniendo reuniones solamente en los hogares de los hermanos. Now that probably was because of persecution. Y eso probablemente sabemos que era por la persecución. But the fact remains, Pero sabemos claramente que cuando vemos las cartas a las iglesias, siempre se refiere a un grupo pequeño, suficientemente pequeño para reunirse en un edificio así. now this is Ahora esto es la parte exterior de otra villa romana. you can see the archaeologists have put a temporary metal roof on top of it. Puedes ver que ellos le pusieron un techo como de zinc para protegerlo. But look at the size of this room on this. No se puede ver muy bien en la foto, pero ese cuarto, ese espacio de ese lado era un espacio grandísimo. That's about the size of where we are now. Era casi el tamaño de este templo aquí. So the point is, smaller. El punto de todo esto es que una iglesia pequeña, no grande, era el patrón, era lo común en las iglesias de la iglesia primitiva. So if the Lord kept Entonces, si el Señor empieza a salvar personas y la iglesia empieza a crecer y crecer, instead of building a larger building, en vez de construir, como se hace hoy en día, otro edificio, eso no se ha practicado en ese tiempo. Cuando la iglesia experimentaba crecimiento, lo que pasaba es que plantaban una segunda iglesia, una tercera iglesia. now everyone in the New Testament Ahora, todas las personas en el Nuevo Testamento que se menciona una iglesia en su casa o una iglesia en la casa de fulano, sabemos que esos hermanos eran hermanos que tenían recursos. of course not all Christians. Obviamente no todos los cristianos eran ricos o tenían recursos, habían hermanos pobres también. Many were slaves. Muchos incluso eran esclavos. But the wealthy people served Pero los hermanos que sí tenían recursos, que tenían casas más grandes, eso era una manera de ellos servir la iglesia. Ellos decían, no, la reunión puede ser aquí en mi casa. Okay, this is a quote by Otra cita de un experto en la iglesia primitiva dice, las primeras congregaciones cristianas adoraban en casas privadas. La reunión en los hogares de los miembros que tenían más recursos o eran más ricos. So by the way, here's yet another. Aquí hay otro que es muy similar. See, here's your businesses right here. Ahí vemos las tiendas o como los negocios allá afuera. And then they had a hallway. Tenían una entrada ahí con otro atrio, básicamente lo mismo. Básicamente todas las casas tenían este modelo. See, these are all bedrooms off the main room. Allá de ese lado estaban las habitaciones donde la gente dormía. Then in the back of the house you got an area. Y atrás tenían otro espacio más grande donde tenían un jardín. These are actual. Ahora, estos también son planes de las casas en ese tiempo. See again, the store, the hallway, the atrium, the garden. En todos esos planes vemos lo mismo. Las tiendas, los negocios afuera, una entrada, el atrio, después otra entrada y el espacio más grande. And same on this one. There's the store, there's the atrium. Allá en la esquina vemos lo mismo, un negocio afuera, las habitaciones al lado y las mismas entradas al atrio y el otro espacio. And the point is they had Y el punto es que todas estas casas eran así y tenían un espacio grande para poder hacer las reuniones de las iglesias. here's an actual photograph. And you Esto can también imagine es how una many casa people- romana, un atrio. Y se pueden imaginar cuánta gente se puede reunir en un espacio de ese tamaño. Now here's one that's been restored or reconstructed, you see. Aquí vemos uno que lo restauraron y lo pusieron como eran en aquellos tiempos. Y se pueden ver cómo eran de bonitos. Pero es lo mismo, la misma idea, el mismo modelo. And they found homes they know. Y ellos encontraron hogares que ellos sabían existían como iglesias en ese tiempo. Y llenaron la parte que era piscina con cemento. Así podían caber más gente ahí. And behind each of these doors would have been a bedroom over there. Y lo que hicieron en las habitaciones, detrás de esas puertas, tumbaron las paredes para tener otro espacio grande de ese lado de la pared. Again, there's people. Ahí pueden tener una idea del tamaño del cuarto con la gente ahí, esa foto. Very common to have these large rooms. Pero todas las casas era muy común tener ese espacio grande. All right, I'll skip that. Ahora, esta es una casa en Inglaterra que se preservó, que se sabe que en esa casa había una iglesia. And they know a church met there. Y ellos saben que había una iglesia ahí porque los primeros cristianos ahí, pintaban cosas que eran símbolos cristianos de ese tiempo. Who knows what that
this is. ¿Quién sabe lo que significa ahí esas dos letras? ¿Alguien sabe? Jason, ¿tú sabes? Hermano. ¿Cómo? Esas son las dos letras del el abecedario griego, alfa y omega. No, en esa foto ahí. Alfa, ese símbolo es alfa y el otro es omega. ¿A qué se refiere eso? Ajá, la primera y la última. Sí, alfa y omega. En el abecedario griego, en vez de A y Z para nosotros, es alfa y omega. And this is the first two letters. Y el otro símbolo grande en el medio representa las primeras dos letras de la palabra Cristo, que era C y H. Now, this is found on the walls of this room right here. Ahora, estos símbolos se encontraron pintados dentro de esta casa. And here's on a different wall. Y lo que vemos allá abajo también encontraron pintado en una pared en la casa. Y eso representa a cristianos en el primer siglo orando. Antes no oraban con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados. Era así, con las manos abiertas, como nosotros adoramos. Y eso es como ellos oraban en ese tiempo. Another house church, they found. Había otra casa que se encontró que era una iglesia que era en Siria, pero una iglesia romana y se encontró en esta parte del mundo. Here is the paintings that. Esto es lo que encontraron en esa casa, que fue pintado en las paredes de esta casa, que era una iglesia. Y esos algunos de los artes de los primeros cristianos, los más antiguos que se han encontrado en el mundo. This is Jesus healing the man. Y lo que vemos aquí es una representación de Jesús sanando al hombre que encontramos en los evangelios. And here's the two women coming to. Y allá de ese lado, las dos hermanas que iban a la tumba de Jesús el día que Él resucitó. Todo eso está pintado en esa casa. In fact, this is the earth. Incluso es la imagen más viejo de Jesús que se ha encontrado en el mundo, en la historia. La imagen más antigua. And here's Y ahí hay una representación de Jesús como el buen pastor. Tenía una oveja en sus hombros. and who can tell me what this is? What's going on here? There's a boat. What's happening here? ¿Quién puede decir qué es la representación ahí que se está dando? Ahí está Jesús, ahí hay un barco, Jesús está fuera del barco con alguien. ¿Alguien puede adivinar qué representa eso? ¿Alguien sabe? Jesus walking on the Amen. water. Sí, Good. eso mismo. Jesús caminando sobre el agua. ¿Y quién está con Jesús? See Jesus holding his hand. Pedro. Pedro está ahí con Jesús. Los primeros cristianos estaban pintando esas imágenes en esos hogares. Cool. All right. So they know a church met in this house because they had the walls decorated. Entonces, por estas cosas sabemos que en estos hogares habían iglesias. Now here's the actual floor plan of the house. Aquí hay un plan de la casa. This was the outer defensive wall of the city. Esta casa, una cosa es que se me olvidó traducir, que esta casa se encontró dentro de una fortaleza. Y aquí podemos ver la parte exterior de la fortaleza y ese hogar se encontró adentro. The Romans were being attacked by the Iranians. Los romanos estaban siendo atacados de los iranios. So they were feared they'd lose. Y por el ataque tan fuerte tenían un muro grande de este lado y construyeron otro en la parte de atrás de la casa también. And they filled in everything between the walls. Y ellos dentro de esos muros lo llenaban con piedras y durante todo ese tiempo esa casa quedó preservada igualito como estaba en ese tiempo. Now this was Y se puede ver ahí en el atrio donde iba la piscina, ellos lo llenaron y le pusieron cerámica. Porque eso daba más espacio. Si hay una piscina en medio, ahí la gente no se puede sentar. Entonces ellos lo llenaban con cemento para dar más espacio para la gente sentarse en las reuniones. So they think maybe they celebrate. Entonces se cree que ahí fue que ellos celebraban la Santa Cena en ese espacio, en ese cuarto. And in these rooms, you see, Y allá atrás, donde estaban las habitaciones, tumbaron las paredes como siempre hacen. and they have a raised platform right here they put in. Y ahí tenían una plataforma. So that's probably where they did their. Entonces sabemos que tal vez eso era como el púlpito en el día de hoy enfrente donde ellos enseñaban y los hermanos estaban del otro lado. Ahí eran las enseñanzas y tiempo de adoración. They even
even put a tub in here to do baptisms in the house. Y también tenía un bautismo, un bautisterio, donde bautizaban los nuevos miembros. Here's what an artist. Esto es lo que dibujó un artista para darnos una representación de cómo eran los cultos en los hogares en esos tiempos. Okay. Now this is a picture of what. Esto era un aposento en uno de esos hogares. As it says in Acts, wherever the upper room was, they got 120 people. Y así, en un espacio así, igualito como ese, vemos en Hechos 1:13 a 15, y dice que cuando ellos entraron, subieron al aposento en donde habían más o menos 120 personas. So the ideal New Testament church won't be too big. Entonces sabemos con todo esto que las primeras iglesias no eran muy grandes como mega iglesias con miles de personas, y tampoco eran muy pequeñas con 10 o 15, eran más o menos de este tamaño. So now we're going to Algunas preguntas sobre eso, porque va a seguir ahora con otro tema. Eso era básicamente para presentar evidencia de cómo eran las primeras iglesias, cómo se reunían y el tamaño. Y cómo ese ejemplo de ese tamaño, de ese grupo de 50 a 120 personas es lo que estamos viendo cuando leemos el Nuevo Testamento a las iglesias. Eran iglesias de este tamaño, más o menos como un grupo de este tamaño. Eran todas las iglesias. No se veían, no se encontraban mega iglesias como se encuentran hoy en día. Y es con un propósito. ¿Alguien tiene una pregunta sobre eso? ¿O algo que no entendieron? Hermano. Los actos se hacían diferentes actividades en los actos. ¿En los qué? En los actos. Bueno, en esa parte estamos adivinando. No sabemos. Solamente sabemos que eran en villas, en casas como esas, y ahí tenían reuniones. No se sabe si adoraban aquí y enseñaban allá o exactamente cómo era esa parte, no sabemos. Solo sabemos que eran en esos espacios, igualito como esas, que se hacían las reuniones. Yo me acuerdo que antes de crucificar a Cristo, If you get bigger, if a church grows, Si una iglesia crece demasiado grande, más grande que las iglesias primitivas, esos mandamientos, cuando vemos en la Biblia, hagan esto los unos a los otros, esos mandamientos dados a las iglesias, eran a iglesias así, de este tamaño. Ahora, cuando una iglesia crece muy grande, se hace más y más difícil pastorear un grupo así, se hace más difícil obedecer estos mandamientos entre los hermanos, que ya el grupo está demasiado grande. En vez de crecer más, se debe plantar otra iglesia para seguir ese diseño dado por Dios. so it should be big enough to have a plurality. Debe ser suficiente grande para tener un equipo de líderes o pastores, pero debe ser small enough to what? That you still know everybody there. It's like a family. Pero no muy grande, suficiente pequeño para que es más como una familia. No solamente una reunión con mucha gente, pero las iglesias eran como familias, muy relacionales. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.